Bienvenidos a este webinar de inversión. Es un webinar que organizamos en colaboración con mi programa de radio Inversiones Inmobiliarias, que hacemos cada mes, de hecho 2 veces al mes, y que promovemos cada jueves a las 10 de la noche y cada sábado a las 2 de la tarde. Les recuerdo que Inversiones Inmobiliarias es su programa de inversión inmobiliaria y es el lugar en el cual todos los que están interesados en desarrollar una carrera en bienes raíces o entender cómo invertir y beneficiar del boom inmobiliario que conoce México, donde pueden encontrar toda la información relevante. Me van a acompañar durante la próxima hora varios de mis colegas del webinar, del programa, que justamente nos van a ayudar a entender un poco más de la propuesta de valor que les vamos a compartir durante esta hora. Y particularmente vamos a estar hablando de terrenos de inversión y de por qué invertir en la zona de Yucatán, en uno de los estados que ha recibido mayor inversión. Así que doy la bienvenida a Alejandra Sandoval, de la derecha hasta la izquierda, quien es la directora comercial del programa Inversiones Inmobiliarias y que ha estado en relación con muchos de ustedes clientes, pero también asesores de la red Neximo. Alejandra es una persona que colabora conmigo desde la creación, la originación del programa de radio y que tiene mucha experiencia en la comercialización de desarrollos y de productos de bienes raíces aquí en México. Me acompañarán también 2 representantes del grupo Urbe, Citlali Simonín, la directora de ventas del grupo Urbe, y Edith Colli, quien es la gerente de asesores externos. Ambas conocen, por supuesto, perfectamente su producto. Nosotros trabajamos con ellas ya desde hace semanas en compañía del equipo de asesores que tenemos en Mérida y les vamos a platicar un poco de las razones por las cuales consideramos que deben de invertir en bienes raíces. Este webinar lo compartimos tanto para ustedes, candidatos a compra en el programa, pero también para ustedes, los asesores que están con nosotros o que van a ver la repetición de este webinar y que podrían estar interesados en comercializar este producto. Y entonces les invitaremos al final de la presentación a poder descubrir diferentes ofertas exclusivas y especiales para el programa de inversiones inmobiliarias, a tomar una decisión de inversión y, por supuesto, a ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Les propongo una cosa, como solo tenemos 1 hora y no quiero robar más de su tiempo, les invito a que pongan todas sus preguntas directamente en el chat y mi equipo estará disponible durante todo el periodo para contestar a cualquiera de estas. Y si al final del webinar todavía tienen más preguntas, tendrán la oportunidad de poder agendar un Zoom privado con alguien de nuestro equipo o se podrán acercar al asesor inmobiliario de la red Neximo que se puso en contacto con ustedes. ¿Ok? Estas son las instrucciones. Arrancamos de una vez. ¿Qué vamos a ver durante esta próxima hora? Pues vamos a entender por qué es importante invertir en bienes raíces y particularmente aquí en México y vamos a entender cuáles son las razones de inversión aquí en Yucatán. Y tenemos 2 razones adicionales que son la número 9 y la número 10 para cumplir con nuestra promesa, que son las ofertas excepcionales que tenemos para ustedes. Y al final de nuestro webinar les presentaremos 3 oportunidades de inversión súper interesantes, como siempre, con plusvalías importantes, seguridad legal en el momento de la compra y la oportunidad para cada uno de ustedes de poder generar plusvalías importantes. Esta es nuestra promesa y es lo que hacemos cada semana en el programa de inversiones inmobiliarias. De hecho, aviso que si buscan información, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Inversiones Inmobiliarias TV, en Instagram, LinkedIn o Facebook, y me pueden seguir en mis redes personales. La razón por la cual yo estoy apasionado por el sector inmobiliario y apasionado particularmente por el sector inmobiliario aquí en México, o las razones son que, 1, el sector inmobiliario es uno de los sectores inmobiliarios, de los sectores más importantes de la economía mundial. Representa en valor más de 300 trillones de dólares. Y es un sector que está en crecimiento constante. Entonces, cuando uno está buscando ganar dinero y proteger su patrimonio, de hecho, hacerlo crecer, lo mejor es estar invirtiendo en un sector donde hay un crecimiento constante. Y si ven crecer de 5% sobre una base de 326 trillones, es importante. Y de hecho, lo vimos durante la pandemia, el sector inmobiliario ha conocido un crecimiento importante. Y aquí en México particularmente, una de las razones que me hacen muy
muy emocionado por el sector inmobiliario en México es que representa una parte importante de la economía mexicana. Más del 11% del PIB mexicano, y si agregamos las actividades secundarias, alcanzamos 16%, lo que hace fundamentalmente de este sector un sector indispensable para cualquier programa económico del país, y es la razón por la cual constantemente, que sea un partido político o el otro, que haya una crisis o no, que sea un sector en el cual hay crecimiento. Y para nosotros los inversionistas, pues evidentemente es importante invertir en sectores donde los fundamentos son fuertes. Y lo que es lo más interesante es que la gente me dice muchas veces, oye, Karim, pero tú durante este periodo de crisis has podido invertir en bienes raíces, y yo les digo, claro que sí, he invertido más, de hecho, en este periodo que lo hacía en el pasado, porque es un periodo de grandes oportunidades. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto perdedores y ganadores en el sector inmobiliario. La idea aquí, la sofisticación del inversionista es justamente de poder entender dónde invertir su dinero. Pues yo me alejé de oficinas, me alejé de locales, me alejé de centros comerciales que han sido como oportunidades, segmentos de inversión interesantes, y me fui más hacia lo que ha sido ganando en esta época, que son justamente los terrenos de inversión, las zonas como la Riviera Maya o Yucatán, pero también el tema industrial y el tema de los espacios unipersonales. Y les menciono estos espacios unipersonales porque tenemos, de hecho, en Neximo, la oportunidad de comercializar diferentes productos, y les invito a ponerse en contacto con Alejandra si están interesados en otros tipos de productos. Después verán que hacemos este tipo de webinar de manera regular y es su oportunidad de poder conocerlos. Ahora, vamos a entrar en las razones de inversión en Yucatán. Y hay un montón de razones. Estas razones están aquí para poder justificar su inversión. Muchas veces cuando uno está buscando invertir una suma importante de dinero, tiene que tener mucha certeza. Se darán cuenta que nosotros hicimos un análisis completo de las propuestas que les vamos a hacer. Pero más allá de esto, quieres asegurarte de estar invirtiendo en una zona de alta plusvalía, donde hay mucha demanda, donde vas a poder justamente tener certeza de que tu inversión va a trabajar para ti a largo plazo. Entonces, yo siempre busco razones, 5 razones por lo menos para poder invertir, y hoy tengo 10 razones, entonces no tengo ni la menor duda de que es la dirección en la cual uno tiene que ir. Primero, una alta seguridad. Todos ustedes conocen Mérida y la zona de Yucatán por ser uno de los estados más seguros de la República Mexicana. Pero no solo, si miramos estudios que se realizaron a nivel internacional, en realidad Mérida y Yucatán en general es un estado donde hay más seguridad que en muchas ciudades, mucho más de países mucho más modernos o desarrollados. Entonces vemos que Mérida está adelante de ciudades como Copenhague, por ejemplo, o como Washington, o como Helsinki, o como, por ejemplo, Ámsterdam en Holanda. Entonces es una razón literal de poder estar invirtiendo. Vemos también que tenemos lugares, es un lugar que hace parte de la Riviera Maya, entonces tengo la certeza de tener una demanda tremenda, muchos visitantes. Para que los que no saben, hay alrededor del 50% de los visitantes de México a nivel internacional acaban en la Riviera Maya, ¿ok? Y el segundo estado de mayor visita solo genera el 14% de visitas. O sea, tengo un estados en este caso Yucatán y Quintana Roo, que son estados donde tengo mucha demanda, mucha visita, y esto me va a dar muchas ganas de estar invirtiendo. Por supuesto, hay lugares totalmente icónicos que están servidos por una infraestructura tremenda. Entonces, cuando uno está buscando tener un producto único, esto es una oportunidad justamente de poder concentrarse en una zona donde no voy a tener competencia porque mi producto es muy específico. Es un destino donde combinamos cultura y diversión. Y esto también es un factor de atracción tremendo, porque estos elementos de generación de demanda no van a desaparecer. Todos ustedes conocen los principales destinos turísticos de México. Pues Chichén Itzá es el primer destino turístico
antes de Teotihuacán y antes de las ruinas de Tulum. Tomando en cuenta que la gente que viene en la Riviera Maya siempre acaba en la península de Yucatán, esto me da mayor certeza de que mi inversión está segura porque siempre tendré demanda. Estoy también proponiendo invertir en una zona donde mi producto combina múltiples zonas de interés. Y no es muy difícil explicar que cuando uno quiere ir de vacaciones, para los que no viven en esta zona tan paradisíaca, pues poder combinar cultura con comida, con playas, pues evidentemente es atractivo. Tengo visitantes que van a querer establecerse a largo plazo o tengo visitantes que van a tener motivos de regreso. Yo lo que busco es tener soluciones donde mis inversiones van a trabajar porque la gente siempre tiene la oportunidad de poder regresar en mi zona de inversión. Y esto es una oportunidad tremenda para todos nosotros. También hay que tomar en cuenta que es una zona que ya ha sido probada por la crisis. Y si miramos las tasas de ocupación de la Riviera Maya, de Mérida y de las zonas como Tulum, Cancún, por ejemplo, son tasas de ocupación muy altas. Antes de la pandemia teníamos un 80% de tasa de ocupación y a pesar de la situación muy complicada que vivimos durante el periodo más alto del COVID, todavía había una ocupación del 60%. Entonces, para las personas que están pensando en invertir y luego trabajar sus propiedades de manera vacacional, esto les debe de dar mucha seguridad. Seguridad de que siempre van a tener una demanda importante y esta demanda va a venir a apoyar justamente nuestro crecimiento y a solidificar nuestra inversión. Siempre busco también la manera de estar cerca de grandes proyectos de infraestructura o de estar en una zona donde el gobierno está invirtiendo. Y saben ustedes que hay múltiples proyectos importantes. Si tomamos Quintana Roo, tenemos autodromos, tenemos, por ejemplo, un aeropuerto en Tulum y, por supuesto, si hablamos de la Riviera Maya, de la península de Yucatán, tenemos, por supuesto, el Tren Maya, con sus diferentes zonas de destino que están enseñadas en las láminas que ven ahora mismo en la pantalla. Todo esto me da mucha confianza, me permite asegurarme de que será fácil para la gente llegar a mi zona de inversión. También les quiero platicar del boom inmobiliario que está viviendo esta zona. Y este boom inmobiliario está resumido en 3 imágenes grandes. Primero, hay más de 150 proyectos de desarrollos activos en Yucatán, lo que quiere decir que hay una confianza tremenda de los inversionistas institucionales, ya que estas empresas están haciendo inversiones a largo plazo. Y cuando un Walmart, cuando, por ejemplo, empresas extranjeras vienen a establecer sus fábricas, o cuando tengo por ejemplo, proyectos inmobiliarios que se construyen entre 5 y 8 años que están invirtiendo, a mí como inversionista individual particular me da mucha confianza, porque quiere decir que esta gente ya hizo sus cálculos. Pero también solo tienes que mirar las estadísticas de demanda. Hay un aumento importante de familias que están llegando, un volumen importante de familias que están llegando semanalmente en Mérida. ¿Y esto qué tiene como impacto? Pues tiene como impacto que hay un aumento del valor de la tierra que es importante. Y les voy a compartir ejemplos de esta plusvalía y de la cual quiero que cada uno de ustedes pueda justamente aprovechar. ¿Okay? Les voy a pedir, por favor, que me hagan un favor de mantener sus micrófonos apagados para que no haya ruido para los colegas. Sería fantástico. Mil gracias a ustedes. Este boom inmobiliario también nos ayuda a nosotros en cuanto a la posibilidad de generar plusvalías. Y cuando invierto, busco desarrollos o constructoras que tienen una reputación para entregar productos que van a generar plusvalía. Para mí esto es importante, es un elemento de mi investigación donde le dedico el tiempo necesario a analizar cada uno de los proyectos. Y en el caso del Grupo Urbe, estoy súper impresionado, porque ellos ya tienen una trayectoria importante de inversión. Y estos constructores han podido hacer un trabajo tremendo
justamente en la comercialización de productos que generan plusvalías importantes en un tiempo récord. Todos los inversionistas inmobiliarios planean su inversión entre 10 y 20 años. 20 años si es una inversión residencial que se financia con una hipoteca, 10 años si estoy comprando una propiedad usando un enganche importante en preventa. Pues aquí con los terrenos tengo la oportunidad de poder multiplicar mi inversión en 3 años. ¿Okay? Y el ejemplo claro que tienen en la pantalla son terrenos similares a los que les vamos a presentar, comercializados por la misma constructora y que tienen características relativamente similares. La única diferencia es que no hay en estas zonas y que está construido. Entonces, nos da una perspectiva de lo que podría pasar en el futuro. Y cuando veo que algunos de los terrenos costaban 90,000 pesos y hoy en día cuestan 300,000 pesos, pues esto me da la seguridad de que yo tendría que estar invirtiendo en estos proyectos. ¿Okay? Ahora, lo que vamos a hacer en la segunda parte de este webinar, que tiene 3 partes precisamente, es dejar la palabra ahora a Alejandra, que les va a preguntar que les va a solicitar algo de reflexión sobre su proyecto de inversión. Alejandra, te paso la palabra. Perfecto, Karim. Buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien y me ven bien? Muy bien. Excelente. Pues mira, Karim, antes que nada, lo que quisiera comentar con todas las personas que están por aquí, yo sé que hay algunos inversionistas, algunas personas que incluso, déjame decirte, Karim, que se adelantaron en apartar sus terrenos y esto fue porque a raíz del programa especial que tuvimos de inversiones en Yucatán este sábado a las 2 de la tarde, entraron a través de Imagen Radio, solicitaron la información, tuvieron una sesión personalizada de Zoom y pudieron pasar a hacer su reserva. La última persona reservó hace aproximadamente 1 hora y fue una persona que la verdad dijo, yo quiero 3, voy a tomar por ahí 2 industriales, 1 residencial. Y en realidad aquí viene una pregunta, Karim, que es completamente fundamental y esto es entender cuál es el objetivo de su inversión. Aquí lo que quisiera que todos hicieran es estacionarse en un punto relevante porque antes de pasar a la otra estructura del Zoom, del webinar, lo que yo quisiera es, antes de explicarles los proyectos, marcar el diferenciador principal de cada uno de los 3 que vamos a abordar y antes de preguntar cuáles son los precios, qué es lo que voy a firmar, cuál es el descuento, la promoción que van a lanzar, lo que me gustaría es que pensaran lo que voy a adquirir, para qué lo voy a adquirir, cuál es el objeto. Y esto, pues bueno, claramente nos permite entender 2 puntos importantes. Uno es, si eres inversionista, si eres un inversionista potencial y vas a adquirir un terreno para construir una super casa y ponerla en renta, entonces uno de los productos o 2 de los productos van a ser convenientes para ti. Si por el contrario, tú lo que planeas es que sea más con un tema de un giro residencial o industrial, sobre todo industrial, entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en una de las 3 opciones que nos permite adquirir para justamente este tipo de uso, ¿no? Y entonces los dejo haciéndose esta pregunta que es súper importante y hay que entender que el tema de la inversión, por un tema de la plusvalía que les va a generar, lo platicábamos en una reunión previa, esto se va a duplicar o a triplicar el precio en un periodo de 2 a 3 años cuando nosotros hayamos terminado de vender los terrenos. Entonces, para que lo tengamos muy claro, la plusvalía va a aumentar dentro de 2 a 3 años y va a llegar a un punto álgido, a un punto máximo de plusvalía. Ahora, garantías que como les he platicado en todos los webinars de inversión que hago los lunes, todos los lunes a las 8 hay webinars de inversión de diferentes segmentos que Neximo y que el programa Inversiones Inmobiliarias tiene para ustedes. Y estos segmentos, pues lo que nos permite entender es cuáles son las garantías de los compradores potenciales inversionistas que hoy en día están entrando con nosotros y también que los asesores que se unen a estos webinars logren captar o identificar qué es lo que sus compradores están buscando. Y estas garantías son muy específicas. Lo primero, y ya lo saben, es el tema de la ubicación. Lo segundo es la parte legal, que más adelante Citlali nos va a hablar perfectamente sobre cuáles son las garantías que nos permiten contar con una certeza jurídica. Y finalmente viene un tema de a dónde deposito, con cuánto aparto, cuál es el esquema. ¿Va a ser pago de contado? ¿Van a haber mensualidades, etcétera? Ahora, cambiamos, por favor, los dejo con esta pregunta, por favor, analícenlo porque viene una presentación exhaustiva y completa de los 3 proyectos.
Cambiamos. Oye, antes de que pasemos justamente a estas preguntas, dame nada más la oportunidad de poder felicitar a los que apartaron, porque me parece fantástico. Literalmente me encanta saber que nuestros radioescucha están en contacto contigo y están beneficiando. Si tienes algunos de los nombres, sin decir sus Claro. apellidos, compártemelos para que les mando un mensaje y ahora mismo, si les quieres felicitar, adelante. Bravo a todos. Si lo puedo hacer, por favor, y me permites, Karim, quisiera enviarle una Adelante. felicitación súper especial a Félix. No voy a decir el apellido, sé que estás conectado por aquí. Félix es una persona que desde el sábado estaba analizando, estaba pensando, compro, no compro, cómo va a ser el tema de la oferta. Y al final entró por uno. Luego me dijo, bueno, voy a ver dos industriales. Y luego dijo, me voy a animar por un tercer lote residencial. Quiero enviarle esta felicitación, pero pues la verdad, decirte, Karim, que me decía él y varios inversionistas, la razón por la que me estoy animando, dado que ya me habían ofertado en el pasado el tema de terrenos, hay una oferta muy importante en el caso de Yucatán, pero me decía Karim, esto es porque sé que lo que hay en inversiones inmobiliarias son opciones prefiltradas, o sea, yo estoy tranquilo de saber que no me van a defraudar, que no van a ver en ningún tema, ¿no? Y Karim, si nos pudieras dar así de manera general algún tema de lo que se abordó este sábado a las 2 de la tarde, como para que la gente empiece a entrar en esta parte de saber por qué sí invertir con nosotros, por qué dijimos sí a Grupo Urbe en este caso. ¿Qué nos puedes compartir, Karim, mientras te comento los otros 2, 3 nombres de los compradores? Sí, sin duda, mira, lo que hacemos que equipo siempre es hacer un análisis profundo del desarrollador o de la constructora. Revisamos asuntos financieros, platicamos con los fundadores o los directivos, nos aseguramos de tener acceso a la documentación jurídica del desarrollador, firmamos, por supuesto, un contrato que como permite cumplir con cada uno de las obligaciones que definimos con el desarrollador y desarrollamos una relación a largo plazo. Es cuando invitamos así a inversionistas a colaborar con nosotros, efectivamente es para tener ofertas precalificadas. También les tengo que decir que les presionamos un poquito. Les presionamos para que nos den ofertas específicas, ¿ok? Y hoy van a ver algunas ofertas que no existen en el mercado y que les permiten a todos de poder, pues, subirse a el proyecto de la inversión inmobiliaria. Yo empecé a invertir cuando tenía 20 años y creo que ha sido la mejor decisión que he podido hacer, ya que me ha permitido crear un patrimonio. Y lo que quisiera ahora es que ustedes tengan la oportunidad de lanzarse en esta inversión. Y ojalá, en compañía de todo lo que vamos a revisar durante este año con el programa, tendrán la oportunidad de educarse más y de poder tomar mejores y más decisiones de inversión. Vamos a felicitar una persona más y vamos a pasar a la presentación de los proyectos. Me parece perfecto, Karim. Mira, te comento. Están Félix, Ana y la señora Marta Patricia. Y luego están ahorita escribiéndome en este momento por aquí y también hay otras personas interesadas que ya se estaban esperando al Zoom, que son Mauricio y Rocío, ¿de acuerdo? Sin decir apellidos. Y como último... Felicidades a todos. Quisiera antes de pasar a la explicación, que yo sé que todo el mundo ya está realmente con esta incertidumbre de saber cuánto va a costar, algunos escucharon en radio, antes quisiera comentar algo. El tema de la renta por Airbnb en el caso de Yucatán, de estas casas, porque realmente allá no son departamentos, allá todo lo que se renta son propiedades, porque ese es el plus que dan y ese es el tipo de construcción que se hace. El tema de la renta por Airbnb es una garantía total. Me preguntaba por ahí, tuvimos por ahí con una asesora de Neximo también un Zoom personalizado de inversiones y decía, es una garantía que todo lo que tú pongas en renta hoy en día en Yucatán se va a rentar vía Airbnb. Están por encima, Karim, de un 85% de renta. Está, incluso me dijo el dato, yo me di a la tarea de investigar, está por encima el tema de la renta vacacional por Airbnb, está por encima de Tulum y de Playa del Carmen. Es un dato que es... Pero según zonas, amiga. Claro, según zonas. Es correcto. Pues bueno, aquí quisiera decirles a ustedes que avanzamos hacia la presentación de los proyectos y me va a encantar, agradezco mucho el comentario porque me va a encantar que ahorita podamos empezar a identificar si las zonas que les vamos a mostrar son buenas o que podamos entender e identificar que hay producto para todos, ¿de acuerdo?
Excelente, nos lanzamos entonces. Edith, Citlali, si están con nosotros, vamos a arrancar con ustedes. A partir de ahora voy a pasar las láminas y vamos a empezar a presentar cada una de las ofertas. ¿Ok, equipo? Vamos a presentar un cuadro de resumen y luego vamos a explicar en detalle cada una de las propuestas, que particularmente si tomamos entonces Maravento, en este desarrollo tenemos lotes de 340 metros cuadrados, la orientación, como nos decía Edith, norte-sur, y tenemos un desarrollo con características específicas, áreas verdes, una entrada distintiva, lo que por supuesto es importante, el costo a partir de 142,000 pesos, el plazo de entrega 2 años y los lotes tipos están entre 340 y 460 metros cuadrados. El tipo de uso es habitacional, ¿ok? Y la plusvalía es de un rendimiento de 35% anual, que es muy parecido a lo que les comentaba justamente anteriormente, donde tienen la oportunidad de poder multiplicar sus ingresos literalmente en unos 3 años. Ahora, cuando vemos la ubicación, lo interesante es que está, por supuesto, en la carretera o entre Mérida y Progreso, y estamos quizás a unos 15 minutos de la playa de un lado y también a unos 15 minutos de Mérida. Es una ubicación privilegiada. Que este es el primer producto, es un producto residencial. El segundo producto es un producto industrial. Este a mí me apasiona porque no veo cómo el tema digital no va a seguir creciendo a un ritmo tremendo. Y lo que más me impactó es el hecho de que en Mérida, particularmente en Yucatán, hay grandes empresas que le están apostando al e-commerce. Pienso, por supuesto, en Amazon, que ya ha anunciado su llegada allá, pero también pienso en Walmart, ya que este proyecto K240 está situado en el CEDIS de Walmart, el centro de distribución. Y esto a mí, ¿qué me hace pensar? Pues me hace pensar que habrá una cantidad tremenda de negocios que van a venir o proveedores que van a venir a soportar la actividad de Walmart y que esta zona industrial puede ser extremadamente interesante. Lotes tipos grandes, porque tenemos bodegas que se van a crear de 400 metros cuadrados, también una orientación buena, y tenemos ahí la posibilidad de pagar 114,000 pesos para una bodega. No veo cómo no puedo recuperar mi dinero si construyo mañana una bodega y la rento a una de esas empresas que van a necesitar. ¿Por qué digo esto? Porque si soy, por ejemplo, Walmart, evidentemente tengo mi espacio comprado para muchos años. Pero si soy un proveedor que va a trabajar con Walmart, no voy a tener el recurso para construir mi bodega y tomar una visión a largo plazo. Lo que quiere decir que esta gente a fuerzas va a estar buscando rentar para periodos de 1, 2 o 3 años. Y en el sector industrial me da la oportunidad de tener rentas altas. Entonces, tengo una plusvalía indicada del 25% en rendimiento anual, pero si estuviera factorizando el costo de mi renta, pues estoy seguro que tendría un rendimiento mucho más alto aún. Ubicación muy buena, ya que estamos cerca de la carretera, de hecho en la entrada de la carretera entre Cancún y Mérida. Es una ubicación perfecta literalmente para esto. Y aquí el punto de anclaje literalmente es Walmart. A mí me gusta estar en negocios donde no tengo que ser más inteligente que el vecino. Y Walmart tiene analistas especializados en definir dónde tienen que ubicar sus negocios. Y esto pues me da la oportunidad de colgarme a este análisis y de aprovechar. Y el último proyecto es Campo Faro. ¿Okay? Campo Faro también son otros lotes residenciales y aquí cerca de la playa. Lo pueden ver en la imagen, pero lo vamos a ver un poco más grande después. Aquí tengo lotes de 350 metros cuadrados, un costo de 87,000 pesos, un plazo de entrega un poquito más largo y ahí tengo la oportunidad de poder combinar vacacional y habitacional. De hecho, si no me equivoco, aquí Edith, además Campo Faro tiene acceso a un club de playa, ¿verdad? Exactamente. Estupendo. Yo estaba este fin de semana en un club de playa aquí en Cancún, en Puerto Cancún precisamente. Es un lujo total. Y pensar que puedes tener acceso a una ubicación privilegiada cerca de la playa, a 10 minutos apenas, y luego
de poder estar, de poder acceder a este club de playa es un sueño. Y para un costo de 87,000 pesos, no veo cómo esto no puede subir de precio de manera importante. Vamos a ver ahora la ubicación para que sea más clara y se dan cuenta de dónde está ubicada justamente estos terrenos que están cerca de Playa San Cristo, entre Playa San Cristo y Playa Santa Clara. Y muchos, de hecho, conocen en esta zona el puerto de Telchac. Es un punto importante, es un punto de referencia. Entonces, estamos en la zona adecuada. ¿Okay? Hay razones de invertir, como les decía, en estos terrenos de inversión. Y para mí, como inversionista, siempre busco tres razones que me ayudan a tranquilizarme. Primero, seguridad jurídica, ¿ok? Porque si estoy comprando a largo plazo, quiero asegurarme de comprar de un desarrollador, una constructora que está sana económicamente y que ha desarrollado una reputación de entregar. Este trabajo de análisis lo hicimos nosotros y van a beneficiar justamente de este trabajo de análisis. Dos, plusvalías y retornos. La plusvalía aquí es bastante evidente porque hay una experiencia, una trayectoria, pero también los retornos porque si pienso en rentas, por ejemplo, pues sé que voy a poder multiplicar. Es una inversión adicional, ya que tendría que construir, pero sé que voy a poder recuperar mi dinero y por supuesto creo una plusvalía, plusvalía. Y tercero, tranquilidad en la gestión de mi inversión. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en esta zona, es una zona que está desarrollada y entonces estoy seguro que no tendré dificultades a encontrar a alguien para gestionar mis propiedades si es que decido crear, construir propiedades y tenerlas, por ejemplo, en renta vacacional, o si tomo, por ejemplo, el caso de la inversión industrial, como voy a estar en un clúster de empresa, sé que voy a tener proveedores que van a poder acceder a estos lugares. Estas son las razones que me permiten tomar una decisión a largo plazo con mucha tranquilidad. Y después, por supuesto, busco la manera de tener una ventaja, ¿ok? Y la ventaja que hoy les damos es una ventaja económica. Cuando uno se tiene que descapitalizar, invertir en una mensualidad y además un enganche, pues evidentemente el peso es más alto. Pero cuando ves hoy las tres oportunidades que te estamos presentando, estas oportunidades están muy cerca del costo de los servicios que yo uso. Cada mes, si sumo lo que pago de internet, de Netflix, de mi teléfono, etcétera, tengo esencialmente 2 o 3 mil pesos que estoy gastando en cosas que estoy rentando, que estoy consumiendo, no en cosas que van a crear dinero para mí a largo plazo. Y además, hoy benefician de descuentos exclusivos, ya que con el Grupo Urbe hicimos una negociación para poder tener tarifas mucho más bajas. Así que los que indicaron en el chat que tienen un interés en saber más o en apartar ahora mismo, ¿qué tienen que hacer? Pues el proceso de compra está en 3 fases. En la primera fase van a poder apartar hoy a través de un pago por tarjeta de débito o de crédito. Este apartado es un apartado que está protegido. Este apartado se queda con Neximo. No tienen que tener ningún temor aquí. Y van a tener algunos días para poder revisar toda la documentación. Tomen 7 días, 15 días si lo necesitan, para revisar la documentación, hablar con sus consejeros, si tienen un abogado, por ejemplo, revisar el contrato de compraventa en borrador que nosotros les haremos llegar a través del Grupo Urbe, para que nos den el visto bueno. Cuando tienen este visto bueno y que el contrato final se puede mandar, lo recibirán por paquetería. ¿Okay? Y a través de esta paquetería firman de manera oficial esta vez el contrato de compraventa y tendrán entonces la posibilidad de poder estar pues los orgullosos y felices propietarios de un terreno de inversión en los diferentes lugares que les acabamos de presentar. Entonces, el proceso es relativamente sencillo y además es muy concreto y está protegido otra vez. Es una de las garantías. Acuérdense, seguridad, plusvalía y retornos, tranquilidad, 0 problemas.
al ser radio escuchas del grupo Imagen y particularmente de mi programa Inversiones Inmobiliarias, es importante para mí que puedan beneficiar de buenas oportunidades, pero al mismo tiempo que se puedan sentir protegidos. Entonces aquí tienen esta garantía, ¿ok? Esta garantía. Ahora, les recuerdo cuáles son las ofertas para que justamente luego puedan apartar. Y si algunos de ustedes están interesados, indícanlo por favor en el chat. Mi equipo les va a mandar una liga de pago y con esta liga de pago van a poder realizar su apartado. También se van a poder acercar al asesor que les invito o se van a poder acercar al equipo de inversiones inmobiliarias, aquí en este caso representada por Alejandra Sandoval. Primera oportunidad, en la playa o cerca de la playa, tenemos Maravento. Me encanta además el nombre. Aparto hoy por 2,000 pesos. Tengo un terreno de 142,000 pesos. Un terreno amplio, además hemos visto. Hoy no tengo enganche, entonces no me descapitalizo. Hoy no me descapitalizo. Y voy a tener mensualidades de 3,000 pesos, lo que corresponde más o menos algunos de los servicios que estamos rentando, ¿ok? Hasta pensándolo, si tuvieras que ahorrar un poquito en tu gasolina para pagarte algo que realmente va a crear valor, tiene sentido, especialmente si vas a multiplicar tus ingresos. Dos, si quiero tener algo contracíclico y algo que está aumentando de manera importante, el comercio físico ya no es tan importante. Hoy en día es estar en zonas donde las empresas de e-commerce pueden tener puntos de entrega, de repartición. Entonces, K240 es súper interesante porque estoy pegado al CEDIS de Walmart. Y entonces tengo una oportunidad de poder rentar a empresas que van a tener contratos de colaboración con Walmart, que no van a poder invertir en una bodega y hacer crecer su negocio, y yo les voy a dar esta infraestructura, ¿ok? Y efectivamente de Amazon que está cerca. Entonces, también con un apartado de 2,000 pesos, puedo ser el dueño de un terreno que vale hoy en preventa y con un descuento adicional gracias a inversiones inmobiliarias, un terreno de un valor de 114,000 pesos. Mi mensualidad será de 3,800 pesos y me ahorro otra vez el enganche, 23,000 pesos que no tengo que pagar hoy. Si mañana regreso y tomo la misma decisión, tengo que adelantar mi primer pago y tengo que pagar esencialmente casi 7 veces o 6 veces lo que hoy estaría pagando. Entonces, sí, 6 veces en la mensualidad, perdón. Y de hecho, casi 11 veces el apartado. Entonces, si yo estoy interesado, lo que hago es aparto, porque tengo la posibilidad de revisar la documentación y en caso de que no esté satisfecho, recuperaré mi enganche. Es una promesa, es una garantía. Y tengo un tercer producto que es Campo Faro, ¿ok? Que está súper ubicado porque ahí estoy entre Mérida y Progreso. Entonces, tengo esta posibilidad de combinar acceso a la ciudad y también acceso, por supuesto, a la zona de playa. Y para los que conocen Yucatán, por supuesto, y que conocen Mérida, pues se dan cuenta del beneficio de poder estar cercano de ahí. Ahí igual, hoy mi apartado está en 2,000 pesos y me ahorro el enganche de 17,000 pesos, ¿ok? Ahora, si alguien está interesado en pagar de contado, le daremos un descuento adicional. Solo nos tienen que contactar y nosotros platicaremos con ustedes del descuento adicional que podrían beneficiar, ¿ok? Resumiendo lo que tienen que hacer. Tenemos, ya que estamos concluyendo este webinar y vamos a poder tomar algunas preguntas. Si están listos para invertir, es el momento de apartar, ¿ok? Para apartar solo tienen que indicar, me interesa, en el chat, indiquen el número de terrenos que podrían necesitar y nosotros les vamos a mandar una liga de pago. Es una liga de Neximo, su dinero está protegido. Van a recibir una confirmación de pago y van a recibir de parte de nuestros equipos la documentación. De hecho, les vamos a solicitar algo de documentación suya y luego les vamos a mandar un contrato en borrador de la mano de los abogados del Grupo Urbe y ustedes van a poder revisar esta documentación tranquilamente, sin riesgo para su apartado. Después, con su visto bueno, durante 7 días.
Después, con su visto bueno, les mandaremos el contrato. Si requieren más información, yo les sugiero que se pongan en contacto con el asesor inmobiliario que les invito esta noche, que sea un asesor de Neximo o que sea el equipo de comercialización del programa Inversiones Inmobiliarias. Y entonces, que tengan la oportunidad de agendar un Zoom privado, les podrá permitir aclarar algunas dudas. Cuidado, a partir de mañana tendrán que asumir justamente este enganche. Entonces, si fuera ustedes, yo apartaría para tener seguridad de mi precio. Y mañana hablo con Pero el aquí equipo. yo no puedo escribir, me interesa. Y lo puedo hacer, sí, ahora llego contigo, ¿eh? Y lo puedo hacer durante 7 días, entonces no hay riesgo. De hecho, te voy a dar una ventaja adicional. Hasta que hayas hablado con mi equipo, los 7 días no van a correr, para que tengas el tiempo de aclarar todas tus dudas, elegir el lote que te interese y después preparemos la documentación y te la mandamos, ¿ok? Les recuerdo, el beneficio exclusivo es que hoy, literalmente, eliminamos. ¿Cómo vas a poder pagar? Es muy sencillo. Mi equipo te va a mandar una liga de pago por el chat, ¿ok? Directamente aquí en el chat. Lo único que tienes que hacer es decir, me interesa. Quédate conectado unos minutos más y el equipo te va a mandar. De hecho, Ale, si me haces el favor de poder coordinar esto y así nosotros podemos asegurarnos de que los colegas, los inversionistas aquí tienen justamente estas ligas de pago. Es una liga de pago otra vez hacia Neximo para un valor de 2,000 pesos si apartan un terreno, 4,000 si apartan 2 terrenos y 6,000 si apartan 3 terrenos, ¿ok? Este dinero lo resguardamos nosotros y entonces estén protegidos. Organicen las llamadas si lo necesitan. Van a recibir justamente estos documentos de parte del Grupo Urbe y cuando les den el visto bueno, entonces recibirán. Bien, entonces voy a ir en el chat para ver un poquito cómo van todos y voy a contestar algunas de las preguntas que podían tener y si necesitamos su apoyo, Citlali, por favor, y Edith, pues les pediré que me apoyaran. Entonces veo que tenemos las ligas de pago que puso Claudia en el chat. Excelente. Ale, ¿me confirmas que son las ligas correctas, verdad? Es correcto. Sí, son las tres ligas generadas. Excelente. Entonces, Antonio, por favor, cliquea sobre la liga número 2, que es para 2 pagos. Deberías de ver una solicitud de pago por 4,000 pesos. ¿Ok? Veo que Natalia dice lo mismo. Misma cosa. No se preocupen hoy si es Campo Faro o si es Maravento o si es K240. Esto nos los van a indicar a nosotros. Y entonces no hay problema. Belkis nos dice, oye, si quiero cancelar, ¿me regresan mi apartado? Por supuesto, Belkis. Tienes 7 días para analizar la documentación y además puedes agendar un Zoom privado con nuestro equipo. Dulce también, adelante, ¿ok? Armando nos dice, ¿cómo puedo conocer la Casa Club de Puerto Faro? Esto es una información que podrían compartir. Edith, o todavía no está la Casa Club allá y entonces no es posible saberlo de manera concreta, porque me imagino que el proyecto está definido, pero físicamente dudo que haya una Casa Club, ya que el proyecto está en entrega en 2 o 3 años, ¿verdad? Sí, tenemos ya la ubicación en el KMZ para que puedas checarlo desde el Google Earth y conocer la ubicación. Excelente. Entonces, lo que te sugiero hacer, amigo, es ponerte en contacto con el equipo para agendar un Zoom privado y ellos te van a poder enseñar en Google Earth justamente la ubicación, ¿ok? Veo que Dulce nos dice que le interesa, nos dice también Natalie, ¿cuántos terrenos aproximadamente tienen por sector y cómo es que realizan la ubicación del lote comprado? Esta es una pregunta para ustedes, equipo. ¿Cuántos terrenos aproximadamente tienen por sector y cómo es que realizan la ubicación del lote comprado? Ok, nosotros son diferentes tamaños, más o menos en Maravento son 400 lotes, en Campo Faro son alrededor de 900
y en CADOS 40 son también como aproximadamente 400. ¿Cómo ven la ubicación de su lote? Tenemos toda la documentación completa. Lo que les vamos a mandar al momento de su compra es un plano con las medidas exactas para que ustedes puedan corroborar la información. Excelente. Entonces, ven, equipo, no están comprando un lote perdido, están comprando una ubicación exacta, ¿ok? Delimitada. Excelente. Nos preguntan el equipo también si tendrán luz y agua. Es una de las preguntas que hay en el chat, si me pueden contestar. Edith, ¿si me escuchas? Sí, sí, claro. Nos están preguntando aquí, a ver, algo de... La primera pregunta es si tendrán luz y agua. Sí, ¿cómo están los servicios para Maravento? Les voy a dejar con el profesional del proyecto. Excelente, adelante. Los servicios en la ciudad de Mérida, digo, hay una ventaja, ¿no? Que pues acá tenemos agua a muy bajo, normalmente se hace un pozo por la zona donde está ubicado y la luz está a 300 metros sobre la carretera principal, que es una carretera petrolizada, y obviamente pues está muy cerca todo, ¿no? Para poder tener obviamente los servicios, ¿no? ¿Cerca de dónde? Está ubicado en la carretera Esquiteí, Sierra Papacal, pasando el Parque Científico. Estamos literal en el entronque que te lleva a Ciudad Madera hacia la playa. Para ubicarlos bien, Maravento está en una zona residencial. Los vecinos de Maravento ya está ahí la mancha urbana. Entonces no lo sigan pensando porque estos terrenos en un año van a costar, o sea, el doble o el triple. Excelente. Equipo, ¿me pueden volver a colgar en el chat las ligas de pago? Veo que Susana nos pregunta cómo ella puede apartar para Campofaro, por favor. Excelente, equipo. Hay algunas otras preguntas de parte de asesores de la red Neximo. Las preguntas es si puedo promover estos terrenos. Sí, pónganse en contacto con Claudia Cardone y con Alejandra Sandoval y ella les explicará exactamente cómo pueden beneficiar de este acuerdo que tenemos con el Grupo Urbe. Será con mucho gusto, por supuesto. Hay preguntas más puntuales relacionadas, por ejemplo, a los apartados. Les recuerdo, el apartado es para beneficiar de la oferta exclusiva. Esta oferta exclusiva les permite no beneficiar o no pagar el enganche. O sea, si yo fuera ustedes, lo que haría es asegurarme de proteger mi compra de cualquier manera hasta que revisen la documentación. No está perdido su enganche. Esto es la promesa que tienen con el programa de inversiones inmobiliarias y con el acuerdo que tenemos entre Neximo y Grupo Urbe. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad económica, no hay ningún riesgo. Está protegido este dinero. Después de haber dado su visto bueno, tendrán la oportunidad de recibir por paquetería su contrato. Y durante el interín, yo les invito a que revisen toda la documentación, por supuesto, para que sus consejeros, sus abogados, por ejemplo, su familia, si es necesario, pues estén plenamente conscientes de la compra que están haciendo. Después empezarán a pagar, por supuesto, sus mensualidades y durante el plazo indicado. Si tienen dudas, aparten y organicen una llamada con el asesor de Neximo que le invito o con el equipo de inversiones inmobiliarias. Y de hecho les voy a poner el número de teléfono de Alejandra para que la puedan contactar. Mándenle un WhatsApp al 56 28 02 14 29. Es el mismo teléfono que usamos para el programa de inversiones inmobiliarias y a través de esta línea podrán agendar Zoom. Alejandra y su equipo han hecho varios durante los últimos días y de hecho se dieron cuenta que muchos de los que están presentes hoy ya hicieron un pago. Así que Sandra, felicidades. Marta, felicidades. Excelente. Me da muchísimo gusto. Karen, felicidades también. Muchísimas gracias a todos equipo. Nos vemos. Les recuerdo, nos pueden seguir cada jueves a las 10 de la noche en Inversiones Inmobiliarias, cada sábado a las 14 horas. El programa del
jueves es una mesa de debate. El programa del sábado es una propuesta de inversión con un detalle. En las próximas semanas vamos a hablar de la economía de los Gulf, por ejemplo. Vamos a hacer un foco sobre la zona industrial. Vamos a hablar de las zonas fronterizas para entender dónde invertir y poner nuestro dinero. A todo el equipo de inversiones inmobiliarias, a su servidor Karim, al nombre del equipo del Grupo Urbe, con quien me ha gustado mucho colaborar, Carlos, Citlali y Edith. Les deseo a todos una excelente noche y a todo el equipo de Neximo, como siempre, son mis favoritos. Hasta luego. Chao, chao.